Bendiciones, amados hermanos. La gracia del Señor crezca más y más en sus corazones. El título de este mensaje es ¿Cómo reconocer un apóstata? Algo que debe llamar la atención en estos días es cómo nos hemos deslizado hacia la apostasía e impiedad sin ni siquiera notarlo. Este tema muy renombrado en estos días, apostasía. Esta palabra está resonando en los oídos de los cristianos muy fuerte, por lo cual considero importante escudriñarlo a la luz de la Biblia. El significado de apostasía es apartarse de los principios del Evangelio, apartarse de la esencia de la palabra de Dios. Es el rechazo de una persona anteriormente cristiana de la doctrina de la fe predicada por Jesús. En 2 Tesalonicenses 2:3 leemos: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, antes de que Cristo venga, la apostasía estará en su apogeo. Es la apostasía el apartarse a falsas doctrinas y al pecado. Es un divorcio de la verdad, haber conocido la verdad y luego abandonarla por voluntad propia. Es rechazar abiertamente el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos. Miren, hoy vemos miles de doctrinas falsas. Por ejemplo, líderes religiosos renombrados que están torciendo la ley de Dios, aprobando el casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dicen que son bendecidos por Dios por el amor. Estos quieren cambiar los fundamentos bíblicos, pero Dios les demostrará que la palabra de Dios nunca cambia. Este es el mensaje de la verdad infalible. En Dios no hay cambios. La Biblia es la verdad absoluta. En realidad, hermanos, la apostasía es una rebelión. En términos religiosos señalan en sentido amplio rebelión contra Dios. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses, que es idolatría, o desviación moral de la ley de Dios. La apostasía era uno de los problemas más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. Se describía cómo volver atrás y no seguir a Jesús. En Juan 6, 66, 67, 68 dice así: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Queda claro que estos discípulos que volvieron atrás nunca habían sido verdaderos seguidores de Cristo. No seguían al Señor por un verdadero amor o aprecio por quien Él era. Ahora miren, esa respuesta de Pedro es digna de mención. Si te dejamos, Señor, no hay nadie más con quien podamos ir. Dejarte sería sellar nuestra condenación. Amén. Ahora hay un llamado a mantenerse firme, no apartarse del Dios vivo, no ser arrastrado por el error. Lo dice 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Los cristianos han de estar constantemente en guardia contra el peligro del error. El conocimiento de que siempre habrá falsos maestros que corromperán e imitarán la verdad debería mantenernos alertas. Es fácil para los incautos, es decir, para los débiles en la fe o inexpertos en la palabra, los no cautelosos, ser arrastrados por el error de los inicuos, de los falsos y malvados, y perder el equilibrio espiritual. Veamos algunas causas de la apostasía. Número 1. La enseñanza de falsos maestros. Dice así Mateo 24, 11, 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos pueden ser detectados de dos maneras. Sus profecías no siempre se cumplen y sus enseñanzas siempre apartan a los hombres del verdadero Dios. Ahora, el dominio de la maldad es tal que los afectos serán menos y menos evidentes. Los actos de falta de amor serán comunes. Y es que ya lo estamos viendo aún en nuestras propias familias. Número 2. Adoptar una vida de pecado que los falsos promueven. En 2 de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esta es una descripción exacta de las palabras de muchos predicadores liberales y de falsos sectarios. Son grandes oradores y seducen a las audiencias con su magnífica retórica. Y es que esto atrae a la gente que no tiene discernimiento. Pero cuando han terminado de hablar, no han dicho nada. Es un sermón estéril. Número 3. La persecución o prueba puede ser una causa de apostasía. Lucas 8:13. Leemos. Los sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba o persecución se apartan. Hermanos, estos son como la semilla que cayó en la piedra. Oyeron la palabra, pero no dejaron que ella los quebrantase. Permanecieron sin aliento de humedad, por lo que se secó y murió. Parecía haber vida, pero no había raíz. Cuando vino la persecución, abandonaron su fe cristiana. Número 4. Otra causa de la apostasía es la tentación satánica. En 1 de Pedro 5:8 leemos, sed vigilante y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos insta la palabra a ser sobrios, porque tenemos un adversario, el diablo, listos ante las estratagemas de Satanás. El diablo tiene diferentes poses. A veces acude como una serpiente e intenta seducir a la gente a la corrupción moral. A veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Como león rugiente, para atemorizar al pueblo de Dios mediante la persecución.
No debemos rendirnos a su odio. Más bien el mandamiento es resistir firmes en la fe mediante la oración y atesorar la palabra de Dios. No importa cuán fieras sean las pruebas, deberíamos recordar ante todo que el Señor es Dios de toda gracia. Así que, hermanos, las consecuencias graves de la apostasía se describen en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 10, 26, 29 encontramos una sobrecogedora advertencia. Es una advertencia contra la apostasía, aquí descrita como un pecado deliberado. Puede ser los que profesan ser cristianos durante un tiempo, identificándose con una iglesia, pero que luego se apartan deliberadamente de Cristo. Estos nunca nacieron de nuevo. El asunto aquí es que han rechazado de manera decisiva el sacrificio de Cristo hecho una vez para siempre. Así que el autor de Hebreos se refiere aquí a la apostasía como un pecado voluntario de extraordinaria gravedad. Por eso Dios no tiene otro camino de salvación que ofrecerles. Observemos que Dios clasifica a los apóstatas como adversarios. Esto indica una oposición total a Cristo, no una suave neutralidad ni una frialdad. Este apóstata ha ultrajado al Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo lo había iluminado tocante a las buenas nuevas. Le había convencido de pecado y le había señalado a Cristo como el único refugio de su alma. Pero ahora él ha ultrajado al Espíritu de gracia, menospreciándolo de una manera absoluta a él y a la salvación que se le ofrecía. Así que el apóstata será considerado digno de mucho castigo, por cuanto su privilegio ha sido mucho mayor. Esta cita es clave y está en 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo que se está diciendo es una revelación divina, pero a lo largo de las Escrituras y en particular en el Nuevo Testamento se enseña claramente que los últimos tiempos estarán caracterizados por un apartarse de la fe. Cuando habla de los postreros tiempos, significa periodos de tiempo que vendrán desde aquel tiempo en que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Algunos apostatarán de la fe, sencillamente habían profesado ser cristianos, conocían algunas cosas acerca del Señor Jesucristo, profesaron por un tiempo ser seguidores de Él, pero luego apostataron de la fe y se volvieron a la mentira. Así que aquí inicia el surgimiento de sectas. La manera en que se han extendido estos falsos sistemas se describe aquí de manera precisa. Una gran parte de la membresía de esas sectas se compone de personas que estaban antes en iglesias pretendidamente cristianas. Quizá en un tiempo esas iglesias habían sido sanas en la fe, pero fueron derivando al evangelio social. Luego vinieron los sectarios ofreciendo un mensaje diferente en que esos profesos cristianos fueron atrapados. Ahora, escuchan bien dispuestos a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
o que tienen origen en el mundo demoníaco. Estos espíritus engañadores describe a los falsos maestros en los que moran malos espíritus y que engañan a muchos. Ahora empieza la hipocresía, es decir, llevan una máscara, tratan de ocultar su verdadera identidad, se disfrazan empleando términos bíblicos y cantando himnos cristianos. Pero no solo son hipócritas, sino que son mentirosos. Sus enseñanzas no se ajustan a la verdad de la palabra de Dios, lo saben y engañan a propósito a la gente. 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, y en este tiempo se están levantando muchos de estos falsos. Quizá en época temprana de sus vidas había tenido una conciencia sensible, pero la han suprimido tantas veces y han pecado tanto contra la luz verdadera que ahora su conciencia se ha vuelto insensible y se ha endurecido. Ya no tienen más escrúpulos acerca de contradecir la palabra de Dios y enseñar cosas que ellos mismos saben que son falsas. Así que frente al peligro de la apostasía, la Biblia presenta un antídoto más: la exhortación a perseverar hasta el fin. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, es de notar aquí que las únicas enseñanzas o tradiciones fiables y autorizadas son los pronunciamientos inspirados de los apóstoles de Jesús. Jesús había condenado a escribas y a fariseos por anular los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Y solo las grandes verdades de la Biblia debían mantenerse firmes. Miren, es aberrante oír que muchos prominentes religiosos de hoy en día consideran que hay que hacer cambios en la Biblia para que se ajuste a lo moderno. Esto es terrible. Así que el autor de Hebreos también nos insta a que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, Dios tiene, escuche hermano, escuche esto, Dios tiene reservado un remanente fiel que nunca doblará sus rodillas ante los baales de hoy en día, ni a los ídolos. Los Elías se paran en la brecha en contra de las falsas doctrinas del pecado, de la frialdad espiritual. Dios está buscando esos hombres que clamen por la verdad y levanten el nombre de Dios, recordándole al mundo que la palabra de Dios es santa e inmutable y no se puede evadir. Recuerde, el Señor es poderoso para salvar, es poderoso para guardarnos en perfecta paz, es poderoso para guardarnos sin caída. Es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Así que hermanos, para terminar, les aconsejo, viva glorificando al Señor en todo tiempo, firme en la fe. No permita que el engaño llegue a sus corazones. Aprenda la palabra, ore y escudriñe en la profundidad cuál es la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, soberano, digno eres de toda honra,
gloria, magnificencia, poder y victoria. Clamo ante ti por cada persona que en humildad está escuchando tu palabra. No permitas, Señor, que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza y pierdan el equilibrio espiritual. Señor Jesucristo, apártalos de escuchar a los falsos maestros de una vida de pecado. Apártalos de la tentación satánica. Te pido, Dios, que en medio de la persecución o pruebas no abandonen la fe. El poder del discernimiento esté en ellos para que se aferren al único refugio del alma, que es Jesucristo. Señor, que en estos tiempos que vivimos, ante el peligro de la apostasía, retengamos firmes la palabra de Dios en nuestro corazón. Gracias, mi Señor, te amamos. Amén. El Señor los cubra con su gracia.